Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el resumen del capítulo 1 de la segunda temporada de Hanako-kun, que por fin se ha estrenado, aleluya, el cual anima el arco que se olvidaron en la primera temporada, el arco de los misterios número 1, los misterios del reloj. Al empezar nos hacen un pequeño resumen de la primera temporada, como cuando se enfrentaron a la misterio número 2, a Tuchi, a la sirena y al mundo de los espejos. Aunque este arco en el manga se sitúa justo antes del arco de los espejos. Pero para esta segunda temporada, para arreglar la cagada que fue no animar este arco, han decidido que este se sitúe justo después del arco de los espejos y no antes. Este capítulo continúa con Aoi, la amiga de Nene, la cual nos cuenta el rumor de un misterio, concretamente del misterio número 1, que son los 3 guardianes del reloj. Resulta que en esta escuela hay un reloj que puede controlar el tiempo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, pudiendo incluso detener el tiempo presente. Pero este está protegido por 3 guardianes, que si te pillan tocando el reloj te castigarán, quitándote años de vida. Al acabar de comentar esto, vemos que Aoi le estaba contando todo esto justamente a Yashiro, la cual la deja un poco perturbada, ya que es algo tétrico para ella, ahora que sabe que los misterios y las cosas sobrenaturales existen. Y para rematar, últimamente todos los rumores sobre fantasmas que esta le ha comentado se han cumplido. Después de esto, Aoi le comenta que le tiene que comentar una cosa, pero en ese instante ocurre un extraño incidente en su clase y todos gritan. Al entrar en esta se puede ver cómo está todo hecho un desastre. Las cosas que había en la clase de golpe han envejecido bastante. Los pupitres están medio rotos y la pequeña planta de la clase ahora parece una palmera. Y justamente las únicas cosas que no se han estropeado son las de Aoi. Al ver esto, Nene va corriendo a hablar con Hanako para preguntarle qué podía estar pasando. Mientras esta le explica lo que había pasado en su clase, aparece Kou, ya que en su clase ha pasado algo similar y le quiere preguntar a Hanako. Después de oír todo esto, Hanako llega a una conclusión, de que sí, de que todo esto es culpa de un espectro, y que sin duda este espectro es un misterio, concretamente el misterio número 1, que puede manipular el tiempo. Este se lo explica a los dos, y al escucharlo llegan a la conclusión de que ha sido el espectro que puede adelantar el tiempo, y quieren ir los dos corriendo a por él. Por lo tanto, los 3 forman un escuadrón, aunque justamente Hanako no conoce el límite de este misterio, ya que la primera vez que se conocieron, Hanako hizo un par de comentarios pervertidos y el misterio número 1 se enfadó con él y le dijo que no se acercara a ellos, ya que este le preguntó que si cuando paraba el tiempo éste hacía cosas pervertidas. Pero por suerte Hanako se acuerda que uno de ellos se esconde entre los alumnos, haciéndose pasar por uno, así que irán a por él para hacerle que pare. Para encontrarlo cuentan con algo, los sentidos de Hanako, ya que este es capaz de presentir quién es un misterio disfrazado si se acerca a él. Justamente Hanako tiene este presentimiento en la clase de Nene, por lo tanto creen que es Aoi, ya que es la que ha estado contando historias por la escuela. De repente empiezan a oír unas risas extrañas y los cristales empiezan a romperse. Entonces, ante esto, nuestros protagonistas se ponen en guardia y ven que Aoi sale de esa habitación, así que Hanako posee a Nene para poder atacar a Aoi y ver qué está pasando. Cuando esto pasa, el alma de Nene sale de su cuerpo y esta se asusta al verse transparente, así que mira a Kou para pedirle ayuda, cosa que le dice que lo hará, ya que ese es el trabajo de un exorcista. Mientras tanto, Hanako en el cuerpo de Nene intenta sacarle información a Aoi, de una forma bastante sugerente, y el pobre Kou se queda paralizado un rato viéndolas a las dos, ya que Hanako
casi le da un besito a Aoi, cuando de golpe aparece Akane Aoi, otro compañero de clase de Nene, el cual aparta a Aoi de Nene y se la lleva corriendo, diciendo que volvió a perder la oportunidad de decirle algo a Aoi, mientras murmura que Hanako estaba tocando a Aoi sin su permiso. Estas palabras claramente son de celos, como diciendo que Hanako ha hecho algo con Aoi que él nunca ha podido hacer. Es aquí donde Nene lo presenta como el delegado de la clase, Akane Aoi, amigo de la infancia de Aoi, el cual lleva años enamorado de ella, y Kou nos comenta que su hermano le ha hablado de él. Akane nos cuenta todo lo que ha hecho por Aoi, y todas las veces que ésta lo ha rechazado. En ese instante vemos cómo los celos se han apoderado de Aoi, y le pide explicaciones a Nene por el casi beso a Aoi. Entonces Hanako le comenta algo a Akane, cosa que no le gusta, y le pega. Del golpe, Aoi hace que Hanako salga del cuerpo de Nene, y ésta pueda volver a su cuerpo. Para no comentarle nada de los misterios y que éste piense que están locos, le comentan que están preocupados por Aoi y que quieren saber qué le pasa. Hablando de esto, llegan a la conclusión de que quizá ésta está enamorada de alguien, cosa que hace que Aoi se ponga celoso y quiera salir a cazar a ese pretendiente. Entonces todos juntos van a ver qué pasa y la siguen mientras hace su rutina. Durante esta vemos que varios chicos se le acercan y le piden salir, cosa que hace que Aoi les pegue. Aoi llega a la sala de actos y va detrás del escenario, cosa que preocupa a Akane, ya que nos cuenta que desde pequeña hay gente que cita a Aoi en lugares apartados para aprovecharse de ella, pero por suerte siempre llegaba Akane para salvarla. Estos allí están un rato esperando a que Aoi haga algo, pero esta no hace nada, así que Hanako quiere hacer algo más bestia, atacarla para que esta muestre su verdadera cara y poder. Y entonces vemos a Akane salir corriendo a rescatar a Aoi, mostrando que él es el misterio número 1. Y aquí se acaba el capítulo, justo en la mitad del arco, que es bastante corto. Bueno gente, espero que os haya gustado el resumen de este capítulo y os suscribáis para más vídeos de Hanako-kun y otros animes.